Bueno, esa zona despejada tiene diferentes, fíjense, hay una tablita que surge de la estadística, del estudio de este tipo de fenómenos, donde para diferentes anchos, tanto en recta como en curva, se producen reducciones importantes de los accidentes, ¿sí? A partir de ir haciendo digamos, un despeje cada vez más amplio. Por supuesto que, ¿por qué se hace esto? Porque todo tiene que ver con la economía. Yo intento tener una zona despejada lo más ancha posible, adaptada a la situación del camino, pero que no me genere a su vez la imposibilidad de hacerla finalmente por el costo, por el sobrecosto que esto implica en una obra vial. Entonces, fíjense, para anchos de 1,50 m de zona despejada, o sea, siempre tomando el borde de la calzada hacia afuera, quiere decir que no tengo obstáculos hasta 1,50 m, recién a partir de ahí tengo un obstáculo, que es el caso de muchos caminos que corren sobre todo en zonas urbanas o urbanizadas, posterior a la construcción del camino original, generalmente empiezan a construir cada vez más cerca, cuando hay invasiones de la zona de caminos. Entonces, fíjese, en 1,50 m hay una reducción mínima en recta del 13% de la ocurrencia de accidente y en curva del 9%. A medida que uno va incrementando la zona despejada, hasta 6 metros incluso, la reducción, fíjense, en recta casi llega al 45% en reducción de accidentes y en el caso de curva a un 30% prácticamente. Entonces, se establecen diferentes, digamos, medidas de zona despejada a partir sobre todo del tránsito medio diario anual, como se ve acá, y de la velocidad de diésel. Entonces, la norma establece unas curvas que permiten, fíjense, aquí abajo, ¿sí?, tener el ancho o la cantidad de metros que tengo que dejar despejado en función de las velocidades y el tránsito medio anual, donde tengo que en realidad multiplicar por un coeficiente, y también con respecto a los taludes, que es otro tema que hay que tratar dentro de la zona. O sea, la inclinación de este sector, ¿sí?, que es donde termina la banquina hacia el lado, hacia afuera, cuando más inclinado está, o sea, cuando mayor es el talud, la pendiente, menor es el volumen de terraplén que tengo que construir, ¿sí?, o menor es el despeje o el corte en roca que tengo que hacer. ¿Qué pasa? Cuando eso, si bien hace un ahorro enorme de cantidad de material a construir, hace que el camino sea cada vez más inseguro, porque esa inclinación, si el vehículo sale de la calzada, obviamente comienza a rolar o a rodar, ¿sí?, tumba y comienza a rodar, no puede recuperarse y volver a la calzada. Una vez que cae ahí, cae hasta el fondo. Y generalmente cae dado vuelta o impacta contra, o sea, lo cual genera un accidente mucho más grande. Entonces, una de las cuestiones a tener en cuenta es ese talud. Y ese talud, obviamente, a medida que se va haciendo cada vez más inclinado, partiendo desde una horizontal o algo casi plano, como dice aquí, a medida que ese talud, 1 en 4, 1 en 20, 1 en 10, 1 en 8, quiere decir que el talud cada vez pasa de 1 en 4, 1 en 3, 1 en 2, 1 en 1, sí, 45 grados. 1 en 2, 1 en 3, 1 en 4, ¿sí?, se va aplanando. Pero en la medida que se va inclinando y la velocidad es más grande, la necesidad de una zona despejada se incrementa. Fíjense, hasta una opción de a 100 km/h, ¿sí?, con taludes de 1 en 4, 1 en 5, las zonas despejadas deberían ser del orden de los entre 10 y 15 metros.
¿Se entiende? Esa zona despejada se desarrolla a lo largo del camino. En este caso, el camino, el borde de la calzada está representado por este borde aquí. Esta es la dirección, es un carril, esto que está en lila es un carril, este es el eje del camino, y o sea, acá está representado a la mitad del camino. La zona despejada está representada por una franja, ¿sí?, del ancho que surja de aplicar este criterio, y decir, bueno, eso lo tengo que repetir a lo largo de todo el camino. Y en caso de las curvas, ¿sí?, en caso de las curvas hay que hacer un mayor ancho de zonas despejadas que tiene que ver con las zonas que están, digamos, por la visibilidad y porque en las curvas en general la fuerza, ¿sí?, que actúa sobre el vehículo, hace que el vehículo continúe, si se sale del carril, cuando está haciendo la trayectoria, está recorriendo la curva, si se sale del carril, continúa una trayectoria en el sentido de la marcha, ¿sí?, por el efecto de la fuerza que lo saca hacia afuera, y recorre una mayor distancia. Entonces esa zona despejada necesita ser un poco más grande. ¿Está? Y acá tenemos un factor de corrección, ¿sí? Estos distintos sectores de colores son factores de corrección a aplicar en función de la relación entre la velocidad y el radio de la curva. Radio de curva, a menor radio de curva, ¿sí?, y mayor velocidad, hay que aplicar coeficientes de menor a mayor. A mayores radios, o sea, una curva más amplia, ¿sí?, con un radio más generoso, y velocidades, y a la misma velocidad, si yo tengo variación de radio curva, fíjense, la aplicación de factores cada vez aumenta. O sea que esta zona tiene que aumentar. Entonces, en general, en el caso de las banquinas, son áreas que se utilizan, están adyacentes a la calzada y son utilizadas en general como un elemento de salida de emergencia. O sea, es el primer tramo de la zona despejada necesario y con una pendiente muy baja para poder salirse sin problemas en caso de despiste y tener casi un carril armado para poder volver a entrar o frenar sobre ese carril y no necesariamente caer hacia un costado. O sea, la primer tabla de salvación de un usuario es esa banquina, ¿sí? Esa banquina, que generalmente se hace de distintos anchos, que también dependen del volumen de tránsito y de la velocidad de diseño, y de la categoría del camino. Esa banquina puede ser de suelo, puede ser enripiada, o sea, estabilizada, puede tener un tratamiento o puede tener un pavimento. En este caso, fíjense, las banquinas tienen un pavimento de aproximadamente 1 metro de ancho y el resto de la banquina tiene un tratamiento con material granular, que es lo que se ve acá. Es una banquina donde el primer tramo del primer sector de la zona despejada, ¿sí?, es adecuado para que el vehículo, si se sale del carril, tenga una superficie relativamente plana y de buena calidad para poder realizar la maniobra de frenado o bien de retorno al carril. Se está demostrado estadísticamente que el hecho de proveer a un camino como este, que es un camino típico de 2 carriles, de banquinas pavimentadas mínimas, a menos 1 metro, incluso se habla hasta de 50 centímetros, pavimentadas, incrementa notablemente la seguridad del recorrido, porque esos 50 centímetros a veces son necesarios para que el vehículo pise ahí y pueda volver, o sea, se dé cuenta y pueda volver sin casi ninguna necesidad de realizar maniobras bruscas ni ningún frenaje de emergencia. Por eso es importante en los diseños considerar la posibilidad de hacer una banquina pavimentada, aunque sea mínima, para poder proveer de ese nivel de seguridad.
También, como dice acá, provee mejor visibilidad, posibilidad de carriles adicionales para ciclistas en zonas más urbanizadas o suburbanizadas. Permite el tránsito seguro de máquinas agrícolas y equipos especiales, que eso también es importante en los caminos. Entonces, las banquinas para diferentes tipos, categorías de camino. Esto de la categoría ya lo vamos a ver al final cuando veamos la tabla que resume todo lo que estuvimos hablando y cómo categorizan los caminos la norma. Para darle esta categoría depende obviamente del volumen de tránsito. Entonces, según el tipo de camino carretera la norma más lo asemeja a multicarriles o a autopistas o autovías, y los caminos nuestros, los que estamos viendo en este curso, son los caminos comunes o de bajo volumen, o sea, de categoría 3, 4 y 5. En general son de esas categorías. Entonces, en esas categorías, por eso las velocidades, fíjense, son de 110, que es lo que la ley de tránsito admite en caminos rurales de 2 trochas. Y acá, banquinas pavimentadas para distintas velocidades, ¿sí? Obviamente esto tiene que ver con la topografía, por eso que es esta discriminación de velocidad entre 40 y 110, y proveer al menos 50 centímetros de banquinas pavimentadas, con pavimento, sin pavimento 250 y el total 3 metros. O sea, lo que se ve acá es 50 mínimo esto, 250 de este sector, y de aquí hasta el borde 3 metros, que es prácticamente el ancho de un carril. Para que un vehículo pueda ubicarse ahí, ¿sí? Los vehículos en general tienen menos de 3 metros, 260, 250, 240, depende del tipo de vehículo. Entonces, puede ubicarse aquí sin necesidad de que sobresalga nada del vehículo hacia afuera y poder ubicarse en caso de parada de emergencia. Las banquinas son para eso. No son para pararse a escuchar música, para sentarse a tomar mate, ni comer bizcocho, ni nada. Son salidas de emergencia. Por eso cuando se las usa para otra cosa, ese uso hace que todo el sistema se convierta en inseguro, ya que el que está parado ahí, haciendo cualquier cosa menos quizás por una parada de emergencia, se convierte en un obstáculo y esa zona despejada termina siendo restringida a cero en muchos casos. Entonces acá pueden ver las diferentes medidas de banquina que la norma propone para diferentes casos. Por ejemplo, en el camino de tipo 4, fíjense que no exige, o sea, son de bajo volumen, entonces no exige banquinas pavimentadas, y exige sí los anchos de banquinas de 3 metros o 3 metros 30, depende de la velocidad, para de alguna manera poder resolver el problema de seguridad, pero sin necesidad de pavimento. En este tipo de camino, para volúmenes ya para tránsito de mayor volumen, sí la norma actual, la que queremos poner en vigencia definitivamente, exige 50 centímetros de banquinas en los caminos. Y en general, ya por lo menos la Dirección Nacional de Vialidad está intentando llevar su red de 2 trochas a esa situación. En muchos casos ya se ha hecho. Esto que se ve aquí son las pendientes transversales de las banquinas, o sea, así como el carril tiene el 2%, estas pendientes son un poquito superiores debido a que el material en que está construida la banquina en general es de menor calidad que la de la calzada, porque no necesita ser de alta calidad. Entonces, de acuerdo al tipo de superficie, las pendientes varían entre un 3 y un 8% para poder lograr despejar el agua, ¿sí? Para que el agua que de la calzada pasa a la banquina tenga que salir rápidamente de la zona de banquina. Sucede muchas veces que las banquinas o bien están sobreelevadas respecto a la calzada, o bien están muy planas, entonces cuando el agua intenta salir choca contra ese borde, o bien queda ahí atrapada, y entonces queda atrapada en un sector muy peligroso
de la calzada porque queda donde está pisando la rueda externa del vehículo, generando muchos accidentes por hidroplaneo o por pérdida de adherencia. Importante, y fíjense, en este caso yo que conozco la norma paraguaya también, que dice algo que se contradice con eso. Dice, todos los tipos de banquinas deben construirse y mantenerse perfectamente a nivel con la superficie pavimentada de la calzada. En la norma paraguaya, por ejemplo, que es la que conozco, dice que admite hasta un escalón de 5 centímetros. 4 o 5 centímetros. O sea, creo que hasta 6 llega incluso. Como descalzo, o sea, como diferencia de nivel. Lo cual genera que cuando el vehículo cae en ese escalón, al usuario le genera una sensación como que no sabe lo que está pasando y generalmente volantea o intenta regresar, y esa diferencia a veces hace provocar accidentes que no deberían producirse por esa admisión que hace la norma, que no hace la nuestra. La nuestra dice, tiene que estar perfectamente a nivel, sea del material que sea, cualquiera de estos tiene que estar exactamente a nivel. Y esa ya pasa a ser no solo una cuestión constructiva, sino una cuestión de mantenimiento posterior, que es lo más difícil, mantener las banquinas a nivel. Y con los pastos cortados, porque cuando son de suelo, ¿sí? La que dice acá recubiertas de pasto, es necesario que el pasto esté corto por varias razones, pero una de esas es para la visibilidad, o sea que el usuario, si necesita irse hacia la banquina, vea a dónde va, vea su ancho, vea cómo está, los niveles, etc. Si uno mantiene el pasto alto, no solo no ve, sino que la posibilidad de que animales, obstáculos, puedan estar tapados por el pasto y sale a la banquina y bueno, se provoca un accidente. Otra cosa que dice la norma es que para proyectos viales de la categoría 2 y 3, en las secciones aperaltadas, o sea, en las curvas horizontales, se pavimentará toda la banquina externa, la que está arriba, ¿sí? Con el peralte de la curva, o sea, continuando la inclinación de la curva, hay que pavimentarla completa, no cambiarle la pendiente como decía la norma. Entonces, la norma antigua. Respecto a los taludes, la seguridad, los taludes tienen que dar seguridad técnica, o sea, para que se puedan transitar sin hacer el vuelco, y seguridad psicológica, o sea, para que el usuario no se siente inseguro. Entonces, deben otorgar facilidad para su mantenimiento, y también estética y economía. O sea, ¿por qué? Porque con taludes más tendidos, ¿sí? O menos tendidos, el volumen de suelo, ¿sí? A lo largo de una obra es muy, muy diferente. Esa es una de las críticas que se le hace a la norma. Pero la norma establece una cuestión de seguridad. Entonces, nuestras rutas habitualmente se están construyendo con taludes entre 1 en 3 y 1 en 4. Entonces, se construyen en este orden. Están entre el marginal y el bueno, que es 1 en 4. 1 en 4 quiere decir 1 metro de altura, 4 metros de horizontal. Esa es la pendiente del plano inclinado. Entonces, obviamente, lo mejor sería tratar de aplanarlo lo mejor posible, si eso es factible, para tratar de que esta zona despejada sea lo más seguro posible en caso de despiste. Entonces, bueno, algunos casos, como pueden ver acá en la foto, se pueden ver la construcción de la sección transversal. Fíjense, todo esto que está aquí es un relleno que se produjo con el corte que se hizo acá. O sea, antes, digamos, el terreno venía por acá, ¿sí? Seguramente bajaba así, se cortó parte de la roca y el suelo se puso acá, pero como no alcanzó, se hacen muros, ¿sí? Muros de sostenimiento que permiten desarrollar el terraplén y la sección transversal sin necesidad de hacer más movimientos de suelo que el que ya está hecho aquí. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, o sea, de lo que estuvimos viendo, de zona despejada en base a las distintas situaciones de taludes.
cómo uno puede hacer o una sola pendiente o pendientes quebradas, ¿sí? Para tratar de por ahí hacer, en este caso, una pendiente un poco más fuerte y una un poco más suave aquí, para que el vehículo, si cae acá, tenga posibilidad de ir hasta acá y no volcar. ¿Mm? En el caso de necesitarse taludes por debajo del crítico, o sea, por debajo del marginal 1 en 3, quiere decir 1 metro de altura, 3 metros de ancho, ya por debajo de esa medida la norma dice ponga una barrera. ¿Por qué? Porque si me salgo, fíjese, esta es la banquina, si me salgo de la calzada tengo que impactar contra la barrera y no caer, porque caer ya sería prácticamente volcar, o sea, no me va a dar chance. Y dan las medidas de ubicación de esa barrera. ¿Sí? A 60 centímetros de este borde, del talud, a más de 50 centímetros del borde de la calzada, ¿sí? Bueno. El otro elemento de la sección transversal es la cuneta, y esa cuneta puede ser de distintas formas, puede ser de forma en V o forma de trapecio, ¿sí? Son distintas formas de cuneta que son los drenajes longitudinales de la calzada. Entonces esta es la otra parte, seguimos construyendo la sección transversal. Acá pueden ver ejemplos de cómo se provoca la sección transversal en un corte en roca. Acá se puede ver claramente cómo el corte se hace en forma escalonada. ¿Por qué? Porque no se corta en una sola pared, sino que por una cuestión de evitar los derrumbes y evitar grandes pendientes, se va escalonando para que estos escalones a su vez sirvan no solo para contener piedras que se caen, sino la propia agua de lluvia que puede caer. Entonces a veces se hacen cunetas de guarda, se llama, aquí arriba, donde se colecta el agua y se las baja por un conducto específico. Acá pueden ver esa misma foto desde lejos, cómo se construyó el talud, el terraplén, ¿sí? Con parte de lo extraído desde aquí. Y acá pueden ver cómo está cortado el terreno para poder insertar la sección transversal. Y acá pueden ver otras. ¿Ese es el mismo lugar que mostraba antes, profe, el talud? ¿Que mostré cuándo? Una foto anterior que había mostrado que se veía el talud. Sí, sí, Eso, sí. es la misma ruta, son distintas soluciones para distintos problemas que encontraron, ¿no? O sea, esto que se ve acá, es el muro que se vio en la Claro, primera foto, ¿sí? claro. Sí, 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 entiendo. Bien. Acá se ve también. Bueno, por ejemplo, es muy importante en el caso de cuando no puedo lograr grandes despejes laterales, porque el corte en roca es muy caro, entonces hay que tratar de poner barreras, como se ven acá. ¿Sí? Barreras que en lugar de pegar el vehículo, si se sale del carril contra la piedra, pega contra la barrera. Y la barrera tiene que estar separada a una cierta distancia para que permita deflexionarla y que no pegue contra la pared, porque si pega contra la pared termina siendo lo mismo. Esas son medidas que hay que proveer de seguridad cuando no puedo evitar seguir cortando acá. En este caso, fíjense, está en el límite, está el alambrado acá, hay una plantación de árboles. Bueno, la decisión fue hasta ahí nomás corto. Pero como no puedo cortar más, entonces en lugar de dejarlo así, tan cerca del borde y una zona despejada tan mínima, entonces pongo una barrera. Lo mismo pasa en los puentes. En los puentes hay que tratar de continuar el ancho de la obra básica, completa. O sea, perdón, del ancho coronamiento, o sea, carriles y banquines. Profe, una consulta puede ser. Sí. En la imagen anterior que usted mostraba, ¿cómo es el comportamiento del agua cuando llueve? ¿No se acumula agua ahí? No, ¿Acá? No en la otra, en esa. Cuando llueve, cuando baja, sí. Sí, por eso es importante que en estos sectores o hacer cunetas laterales, que hay mucho, después le voy a mostrar más fotos de todo esto, tengo varias fotos para mostrarle. Acá se puede hacer una cuneta, que generalmente son revestidas de hormigón, con pendientes longitudinales saliendo hacia un lado o hacia otro,
en función de la topografía, que en general la topografía para este tipo de terrenos da, o vos la podés provocar, digamos, ¿no es cierto? Esas pendientes mínimas longitudinales para que el agua cae acá y sea colectada por una cuneta y de eso vaya hacia un lugar de salida. Quedan 2 minutos, Inge. Sí. Bueno, esta tabla, que después en todo caso se la muestro en la próxima clase, esta tabla es la tabla de características, se llama, y es donde la norma define las categorías de camino, ¿sí? Y todos los parámetros de diseños básicos que hay que respetar, mínimos, ¿sí? Que cumplen con los criterios que hemos estado viendo a lo largo de la norma. Entonces, esto lo dejamos para la próxima clase. Vamos a iniciar desde acá, si le explico cómo es la tabla, ¿sí? que es importante, y que un poco resumen todo lo que es diseño geométrico. Así que bueno, yo lo corto acá porque Blanco empieza a las 1:30, ¿sí? Cualquier cosa estamos a disposición para consultas que quieran hacer, ya sea a través del WhatsApp o a través de correos. ¿Estamos? Perfecto, gracias, Inge. Bueno, Gracias, Inge. muy bien. Hasta luego entonces. Gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego.